Bienvenidos a un nuevo mes, un nuevo módulo de Historia del Arte. En este curso vamos a tratar de aprender un poco las características de ya los primeros estilos de arte que tuvieron lugar en la Edad Moderna. Para mí es un placer acompañarles y espero que disfruten mucho de todo el curso. Vamos a seguir estudiando el arte en el continente europeo a finales del siglo XVIII y principios hasta mediados del siglo XIX. En este periodo existe la peculiaridad de que por primera vez podemos decir que existen diversos estilos artísticos que se superponen o se van desarrollando de manera paralela. Eso quiere decir al mismo tiempo, pero en diferentes países o diferentes zonas geográficas. Como ya fuimos estudiando en periodos anteriores, siempre hubo una corriente estilística que predominaba en las manifestaciones artísticas. Aquí tenemos una resumida lista de los estilos arquitectónicos de este siglo y como podemos ver, se inicia una tendencia de estilos, digamos, regionalistas en toda Europa. Primeramente vemos el estilo ecléctico historicista que se da alrededor de Europa con diferentes manifestaciones, también en diferentes medidas y enfocándose en otro tipo de periodos históricos. Y se caracteriza el estilo ecléctico historicista por una nostalgia del pasado, donde surgen neohistoricismos, por ejemplo, el neogótico, el neobarroco y el neoclásico, que va a ser justamente el que vamos a analizar con más detalle en este video y más adelante veremos un poco más de los demás. En Francia también surge un estilo que conocemos como la Escuela de Bellas Artes, y esto surge cuando ellos empiezan a combinar elementos neoclásicos pero utilizando materiales nuevos como por ejemplo el cristal. En Inglaterra surge un estilo de arquitectura que se conoce como hierro y cristal, que tiene que ver ya con la industrialización de la producción arquitectónica. Es como una arquitectura, digamos, prefabricada, modulada, donde en fábricas se realizaban algunos perfiles, por ejemplo, algunas piezas que luego se utilizaban de manera serial en muchos edificios diferentes. Y en América surge la Escuela de Chicago, en contraposición total al historicismo que estaban utilizando en Europa. ¿Por qué es importante que hablemos de esto más adelante? Porque por primera vez vamos a analizar un estilo que es particularmente americano. Recordamos que hasta el siglo XVIII América era una colonia europea. Me estoy refiriendo a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? Que era una colonia inglesa. Pero a finales del siglo XVIII justamente ellos consiguen su independencia y empiezan a hacerse cada vez más ricos, más poderosos, y a través de su arquitectura y de sus representaciones artísticas ellos quieren demostrar esto, esa nueva independencia, la libertad. Y entonces, a pesar de que ellos empiezan imitando los estilos europeos, de a poco se van alejando de esto y van adaptando su propio estilo. Uno de los antecedentes viene a ser la situación política. Sabemos que siempre es importante analizar qué estaba ocurriendo en el continente a nivel político, social, para entender los cambios que existen en los estilos artísticos. Y en este mapa podemos ver más o menos cómo estaban divididos los territorios. Teníamos varios reinos que están pintados en rosa, que son las monarquías absolutas. Eso se refiere a un rey o una reina en quien se concentra todo el poder, que es el monarca absoluto. Pero luego también había territorios como el Reino Unido que tenían monarquías limitadas en el caso de el Reino Unido, porque ellos tenían también la figura del parlamento, ¿verdad? También existían algunas ciudades como
Venecia, algunas provincias que eran repúblicas, prácticamente una democracia, y también algunos territorios que se manejaban similar a lo que eran las ciudades-estado del periodo del Renacimiento. Aquí está marcada también las fronteras del Sacro Imperio, que era algo que va a llegar a ser muy importante también para nosotros en las próximas clases. Pero hoy vamos a enfocarnos más en lo que fue el Reino de Francia, ya que el mes pasado terminamos hablando del estilo barroco que se desarrolló primordialmente en Francia, representando a la monarquía absoluta. Pero vamos a ver también los cambios que se van dando en ese aspecto. Otro antecedente muy importante, no puedo recalcar lo suficiente, es el cambio de paradigma que se conoce como la Ilustración. El pensamiento ilustrado empezó a cobrar cada vez más difusión y tuvo mucha repercusión en todo sentido. Se conoce como ilustración a un fenómeno que abarcó todo aspecto de la sociedad europea, abarcó lo económico, lo político, lo cultural, así que obviamente también afectó a las producciones artísticas. El pensamiento de la Ilustración, o lo que se llama pensamiento ilustrado, se caracterizó por una visión crítica de la realidad, por cuestionar todo lo que estaba preestablecido, tanto por la Biblia como por la antigüedad greco-latina. El humanismo ya marcó un punto de conflicto con las cuestiones que antes se creían indiscutibles. Y de a poco el humanismo fue introduciendo en la mente de las personas esa confianza en el ser humano, en sus capacidades para resolver sus propios problemas a través de, por ejemplo, la ciencia. Pero la Ilustración lleva ese pensamiento humanista aún más adelante. Habíamos dicho que el humanismo les llevó a las personas a creer que el ser humano podía perfeccionarse a sí mismo, que podía convertirse en una mejor persona, un mejor cristiano y alcanzar él mismo su salvación mediante las buenas obras. Pero ahora, con la Ilustración, las personas empiezan a considerar también el efecto que ellos tienen en su entorno. Es decir, empiezan a tomar en cuenta que el ser humano puede, además de mejorarse a sí mismo, mejorar su entorno. Algunos filósofos incluso empiezan a ver esto como una responsabilidad del ser humano, el hecho de perfeccionar su entorno. La búsqueda de una sociedad más justa que no le beneficie solamente a uno, sino también a su prójimo, viene a ser como el bien que todos los pensadores ilustrados estaban buscando. Entonces, en esta época se arraiga fuertemente en la mente de los europeos la idea del progreso. Con progreso me refiero a la búsqueda de un futuro mejor para la mayoría de las personas. Algo importante que tenemos que destacar es que con la Ilustración inicia un sentimiento generalizado de fervor constitucional y de reformas republicanas que van a acrecentar un sentimiento nacionalista. Y eso tiene mucho que ver con el surgimiento de estilos diferenciados, digamos, en cada zona geográfica o en cada país. Repasando entonces, la Ilustración es como la evolución del humanismo, donde ellos le dan mucho más valor a la capacidad que tiene el hombre de mejorarse a sí mismo y mejorar su entorno, pero a diferencia del humanismo, no valoriza demasiado la civilización grecolatina, sino que cree que la civilización grecolatina todavía debe ser perfeccionada, que ellos deben buscar el perfeccionamiento. Otro antecedente sería la Revolución Francesa. El mes pasado, cuando analizamos el periodo barroco, habíamos mencionado la importancia que tuvo la Iglesia como institución y también el sistema de gobierno absolutista en el desarrollo del arte europeo, sobre todo en Francia, donde dijimos que el barroco era
el estilo empleado para representar el poder concentrado en la única figura del rey hasta mediados del siglo XVIII. Pero ya a finales de los 1700 en Francia ocurre un evento sumamente importante que es esta revolución que mencionamos, la Revolución Francesa. Después de esta revolución violenta, se elimina de Francia la monarquía absolutista. Se le da muerte a todos los nobles que no quieren adherirse al nuevo régimen y se trata de eliminar los privilegios que tenían tanto la nobleza como el clero católico, buscando sobre todo la igualdad de todos los ciudadanos. Esta revolución podemos decir que fue en parte una consecuencia del pensamiento ilustrado, porque la Ilustración le dio a los hombres el valor de tomar acción para cambiar su destino. Así que es en este punto que se elimina esa sociedad estamental que existía en Europa desde la Edad Media. Y la idea del progreso también se extiende a la política, porque la persona que gobernaba ya no tenía por qué ser alguien elegido por Dios, como era el monarca, sino que podía ser una persona que por su esfuerzo se ganara ese puesto. Y ahí es como empiezan a aparecer figuras como la del emperador Napoleón Bonaparte, y se extiende el ideal del hombre que nace sin privilegios, nace igual a sus compatriotas, pero él se hace a sí mismo de una reputación y renombre. Otra cosa que estaba pasando en Europa a finales del siglo XVIII es la excavación de las ruinas de Pompeya y Herculano. Estas eran ciudades de la antigua Roma que habían quedado sepultadas tras la erupción del monte Vesubio. Esto hizo que se avivara la admiración por el arte y los ideales del Imperio Romano. Sumando todos estos antecedentes es que se da el estilo neoclásico en el arte y la arquitectura. Y vamos a ir analizando algunas obras tratando de relacionarlas con estos contextos y conceptos que fuimos manejando. El neoclásico francés lo podemos subdividir nuevamente en tres etapas o tres periodos. Primero tenemos el periodo del reinado de Luis XVI, quien fue el último monarca absoluto de Francia. Durante su reinado ya se estaba gestando el pensamiento ilustrado que culminaría en la Revolución Francesa. La arquitectura de este periodo era eminentemente racionalista, buscaba el dominio de los sentimientos por la razón. Y se inspira en la República Romana porque ese era el ideal que ellos querían alcanzar. Era entonces una arquitectura diseñada para educar, para transmitir un mensaje al pueblo de cómo debían ser, de cuál era su deber cívico. Luego tenemos el periodo del imperio, que coincide con el gobierno de Napoleón Bonaparte. Cabe mencionar que unos años después de subir al poder, Napoleón se asoció con la Iglesia nuevamente después de esa fractura que hubo entre la Iglesia Católica y los gobernantes franceses durante la Revolución Francesa. Y esta arquitectura se caracteriza por ser grandiosa, como su nombre lo dice, refleja un imperio, utiliza la escala monumental y representa la fuerza de Francia y el poder de conquista que tenían. El periodo de Napoleón III, que se conoce como el Segundo Imperio, a mediados del siglo XIX, lo que hace es tratar de continuar y recuperar las obras del periodo del imperio, y también en este Segundo Imperio surge una transformación urbana muy importante en la ciudad de París que ya iremos estudiando. El nombre neoclásico significa nuevo clásico, porque este estilo trataba de incorporar temáticas del arte clásico, sobre todo del Imperio y la República de Roma,
que reflejaba algunos de los ideales políticos y filosóficos que nuevamente estaban de moda con la Ilustración. En ese sentido, el arte neoclásico es bastante similar al arte del Renacimiento, pero difieren porque el enfoque del arte neoclásico es mucho más directo. Ellos toman directamente elementos clásicos y los repiten o los reinterpretan. Ya no intentan reconciliar las ideas clásicas con la religión cristiana o con algún ideal del presente como lo hacían durante el Renacimiento. Más bien, el neoclásico es un intento directo de regresar al periodo clásico. Aquí vemos la iglesia de Santa Genoveva, que también es conocida como el Panteón de París, del arquitecto Soufflot. Vemos que su apariencia es casi igual a la de un templo romano de la antigüedad clásica. Y me gustaría que pausen el video brevemente y traten de identificar cuáles son los elementos clásicos que vemos en esta obra y cuáles serían las características modernas. Espero que hayan hecho ese ejercicio y podemos mencionar brevemente el uso del orden corintio. Tenemos el frontón que era clásico del templo griego que también luego lo adoptaron los romanos, el acabado prácticamente liso de las paredes, pero la incorporación de esculturas en forma de relieve que representan la vida de los santos católicos ya en este caso. También el uso de la cúpula que tiene una influencia renacentista. Esta obra también está muy recomendada para su investigación personal. Van a ver que hay un montón de detalles muy interesantes, sobre todo en el interior y en la construcción de la cúpula. Ya del periodo de Napoleón encontramos esta iglesia, que es la iglesia de la Madeleine, que también está en París. Un edificio muy interesante que originalmente iba a ser un templo laico dedicado al ejército francés. Pero unos años después Napoleón cambia de opinión y decide dedicarlo a Santa María Magdalena, que sería la Madeleine. En la fachada podemos ver un frontón al modo clásico, es este, y vemos que representa el día del juicio en su relieve. En el centro está Cristo, rodeado de varios ángeles, y la figura de María Magdalena arrodillada a sus pies, que en la época fue totalmente controversial. A mí esta imagen me impacta mucho porque en verdad se percibe como un templo romano, pero ya fue concebido desde el principio para otra función, en este caso para la adoración cristiana de Magdalena, y me parece muy interesante que se apliquen estos sistemas constructivos de religiones que los cristianos consideraban paganas. Y como mencionamos anteriormente, el periodo del Segundo Imperio se destacó por el plan de Haussmann. El plan de Haussmann fue un plan de urbanismo muy innovador que llegó a ser imitado por toda Europa y posteriormente también en varias ciudades importantes de América. Y lo que este plan proponía era un nuevo trazado de las calles, podemos decir un rediseño urbano de la ciudad de París. Además de tener un valor urbanístico, fue una estrategia política porque con este plan se consiguió el ensanchamiento de las calles y la liberación de las mismas a través de una serie de avenidas que estaban vinculadas por monumentos, diferentes monumentos, como el que estamos viendo en esta imagen. Y les decía que también fue una estrategia política porque al haber ensanchado las calles, primero se permitía airear un poco más la ciudad, eliminar ese hacinamiento que había en París por el gran crecimiento demográfico, pero también esto permite evitar puntos críticos donde la gente podría llegar a armar barricadas o amotinarse en caso de ocurrir nuevamente levantamientos sociales como el que ocurrió durante
la Revolución Francesa. Era también una manera que tenía el emperador de protegerse. Para comenzar a hablar de la pintura neoclásica tenemos esta obra de Jacques-Louis David, una de las obras paradigmáticas del periodo neoclásico. Esta pieza es importante porque nos muestra muchas características del estilo. Por ejemplo, el pintor David creía que los motivos que uno decide retratar en su obra deben tener una moraleja, o digamos que el objetivo de la obra tiene que ser comunicar una idea importante. En otras palabras, educar a la audiencia. Este pensamiento es una clara muestra de la influencia que tuvo sobre él la Ilustración. Pensaba que el artista tenía que usar su arte para educar sobre las falencias de la sociedad y así buscar mejorarlas. De ahí que el arte neoclásico vamos a ver que tiene representaciones de personajes heroicos y que hace mucho uso del idealismo. En este caso específico, el hombre retratado era Jean-Paul Marat. La obra se llama La muerte de Marat, quien fue un líder de la causa revolucionaria que fue asesinado. Y aquí está retratado justamente en el momento que fue asesinado, todavía sosteniendo una carta que le escribió su asesina. Una obra bastante dramática. También al lado de su mano podemos ver el cuchillo en el piso y notamos que él se encuentra en una bañera, está desnudo, completamente vulnerable, como para resaltar que murió en una circunstancia muy injusta, ya que él, estando en esa bañera, no tenía la posibilidad de defenderse, por ejemplo. Pero además de todos estos detalles, vamos a decir sutiles, podemos fijarnos en la posición del brazo y vamos a ver si a ustedes les recuerda lo mismo que a mí. Pueden pausar brevemente. Podemos hacer entonces un paralelismo con la posición del brazo de Marat y el brazo de Cristo en la Piedad de Miguel Ángel. Hasta la herida de Marat nos recuerda un poco a la herida que tenía Cristo en donde fue atravesado por la lanza. Y es un recurso que se utilizaba mucho, tratar de encontrar una similitud entre el personaje que quería ser retratado como mártir y Jesús, que es el ejemplo máximo de los mártires. Esta es otra obra de Jacques-Louis David, probablemente la pintura más famosa del periodo neoclásico, que sería El juramento de los Horacios. Era una historia de la antigua Roma cuando las ciudades de Roma y Alba Longa tenían una disputa y en vez de ir a una guerra, ellos deciden enviar a 3 representantes que resolverían el asunto en una batalla entre ellos nada más. Y en la pintura vemos a los 3 hermanos Horacio que irían representando a la ciudad de Roma. Están justamente en el acto de jurar su alianza ante sus espadas que su padre está sosteniendo en lo alto, mientras que en el fondo vemos a sus hermanas llorando. Y esta imagen es muy característica del periodo, engloba muchas de las características y los elementos que vamos a ir viendo en la mayoría de las pinturas neoclásicas. Podemos citar algunas de estas. Una de ellas es que si nos fijamos en el fondo parece que todo el espacio es un escenario que está enmarcando la escena que nosotros observamos. Es decir, que la acción de la escena se limita a un solo plano y el fondo deja de ser importante. Casi siempre el fondo se encuentra de hecho oscurecido, como en el caso anterior de la muerte de Marat, teníamos un fondo totalmente negativo. Si bien hay cierta idea de profundidad, el fondo está totalmente oscurecido como para que nos enfoquemos en la acción. Otra característica viene a ser el uso de los polos opuestos, que en este caso se encuentra, por ejemplo, con los hombres y mujeres, 2 grupos que están a lados opuestos de la figura del padre que está en el centro de la composición.
Se representa a los hombres de manera asertiva, un poco más, digamos, con figuras angulares, más decididos, valientes. Y vemos a las mujeres en el lado derecho frágiles, asustadas. Entiendo que esta descripción de las mujeres es algo bastante problemático, pero esa conversación la tendremos en otra ocasión, ya que el objetivo de este curso es únicamente que podamos reconocer las características del estilo neoclásico, no debatir en este tipo de cuestiones, pero sí podríamos hacerlo en la conferencia si están interesados en ello. Y la tercera característica es lo que ya vimos en el cuadro anterior de la muerte de Marat, que se hace un énfasis en las figuras heroicas. Estos tres jóvenes iban a arriesgar sus vidas y el padre estaba dispuesto a, digamos, dar su bendición para que sus hijos arriesguen sus vidas por el bien común de la ciudad de Roma. En cuanto a la escultura, un artista que engloba el estilo neoclásico es Antonio Canova. Vemos una de sus obras que se llama Las Tres Gracias y podemos notar que directamente está prestando de los prototipos clásicos. Primero por el tema, ya que las gracias eran unas diosas que representaban los regalos o dones que daban los demás dioses a la humanidad, y siempre se las representaba en grupos de 2 o 3, abrazadas o por ejemplo bailando juntas, y ese mismo recurso está utilizando aquí Canova, pero digamos que es una reinterpretación un poco más sutil, también un poco más dinámica, con más movimiento y más realismo también. Otra característica de las esculturas neoclásicas que podemos ver muy bien en este ejemplo es el acabado brillante. Si recordamos las obras del periodo clásico greco-romano en las que estas obras están inspiradas, tenían un acabado más bien áspero, porque posteriormente se pintaban, pero con el tiempo perdieron su color y se veía el mármol blanco que estaba debajo de la pintura. Entonces, para la época del Renacimiento, cuando ellos redescubrieron esas esculturas antiguas, ya se veían prácticamente totalmente blancas. Y así es que a partir del Renacimiento, también en el Barroco, pero durante el Neoclásico es que alcanza su punto álgido ese gusto por el mármol blanco liso, digamos con esa imagen pura, y es por eso que ellos llegan a este nivel de terminación y pulido de la piedra, porque no tenían intención de esconder el material o de pintarlo. Es entonces un nivel de terminación mucho más perfeccionado que en otros periodos. Otra de las obras de Canova, poderosísimas, es esta escultura bellísima de Psique siendo reanimada por el beso de amor de Cupido. Nuevamente, él elige retratar una escena de la mitología greco-romana y la historia en sí misma es muy poderosa por ser una de las pocas de la mitología clásica que termina en un final feliz, que por cierto es muy interesante, les animo a investigar un poco más sobre eso. Pero además de la historia y el tema, digamos, la composición es visualmente muy poderosa en el sentido de que transmite emociones muy fuertes. Es para mí muy interesante que sí que la mujer es, digamos, la agente principal de la acción en esta composición. Aquí la vemos describiendo esa curva muy llamativa y me encanta cómo se entrelazan sus brazos. Pero otra cosa que me fascina es la continuidad visual que hay en las líneas. Por ejemplo, cómo la pierna de Cupido y su ala parecen ser una misma línea, o cómo el otra ala de Cupido parece seguir la línea de la curva del cuerpo de Psique, casi como si en el momento en que ellos fueron retratados, ambos se fusionaron y formaron una sola persona. Es como
Un beso de amor que funde a sus participantes y les devuelve la vida. Una escena verdaderamente cautivante. Hasta aquí llegamos con nuestro brevísimo pero muy interesante análisis del arte neoclásico o el neoclasicismo. Espero que les haya servido de inspiración para su trabajo de investigación personal. Ya saben que pueden elegir cualquiera de estas obras, también pueden elegir otras obras que yo no haya tocado en el video y los detalles de la tarea los van a encontrar en la plataforma.